Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL, Salud y Bienestar, propósito que nos mueve. @grupojl.be. Me acompaña acá en cabina Ellen Pérez, ella es psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela con más de 16 años de ejercicio profesional. Bienvenida a Marcando la Pauta. ¿Cómo estás, Ellen? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti por acompañarnos a abordar este tema tan interesante. Y sabes que cuando hablamos de relaciones, casi siempre las personas piensan que vamos a hablar de relaciones de pareja, pero en este caso vamos a estar hablando de esas relaciones entre padres e hijos tan importantes. Yo creo que esa es como que una de las relaciones principales para la vida. Y bueno, vamos a estar conversando entonces sobre herramientas para mejorar justamente estas relaciones familiares, padres e hijos. ¿Qué nos puedes decir para comenzar? Bueno, más allá del agradecimiento por la invitación, ciertamente eso con lo que introduces el programa en relación a que más allá de las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos y las relaciones parentales entre la pareja, pero desde el rol de la maternidad y de la paternidad, es fundamental para lo que es la dinámica familiar, ¿no? Entonces, entendiendo un poco que, bueno, normalmente cuando ya la familia crece y hay hijos, la dinámica empieza a tener otros elementos, ¿no? Más allá de la individualidad y del proyecto de pareja. Y esa realidad hace que a veces se complique un poco el escenario porque, bueno, no hay un manual, no existe de alguna manera una pauta fija sobre cómo garantizar que todo marche bien en la familia, que todos estén satisfechos, que todos estén conformes, que de alguna manera entendamos e identifiquemos las necesidades de cada miembro. Entonces allí empieza la cosa a generar una fricción, a generar un conflicto y en muchos casos una insatisfacción que puede venir desde la postura de los papás o que pudiera venir también desde los hijos, ¿no? De no sentirse bien con sus padres, de incluso mostrar un desagrado por estar en esa casa, por estar con las personas con las que convive. Entonces, ciertamente hay muchas cosas que trabajar, que sugerir para mejorar esas relaciones familiares. Desde tu punto de vista, Ellen, ¿cuál es la base para empezar a construir esa relación? Porque claro, estaríamos pensando que de una vez es la relación padre-hijo, pero probablemente, y se ve en muchísimos casos, hay situaciones en las que los padres no están de acuerdo o que ni siquiera han conversado sobre la crianza de sus hijos y probablemente entonces se chocan mucho en ese momento donde cada quien está haciendo lo mejor que puede. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, cuando me hablas de la base, yo me voy a un punto primario que sería la expectativa antes de la concepción de los hijos. O sea, ¿qué espera la pareja como proyecto de familia y cómo lo dialoga, ¿no? Antes de esa decisión tan trascendental que cambia tanto la vida de un ser humano como es ser madre o padre. Entonces, esto por lo general no se conversa en la pareja, no se dialoga. Bueno, no solo cuántos hijos vas a tener, sino qué es lo fundamental para ti en la crianza de un ser humano, qué es lo que tú ves que de alguna manera pudieran ser puntos de encuentros o de desencuentros entre nosotros por nuestros valores, por nuestra forma de hacer las cosas y un poco ya de tener una visión alineada de cuál es el pilar para ellos como familia a futuro cuando lleguen los hijos. Luego, entender que una relación se construye, una relación no viene dada solo por ser padre o madre biológico de un hijo. Entonces, al construirse una relación implica presencia, implica involucrarnos, implica transmitir seguridad y afecto e incondicionalidad en el acompañamiento de ese desarrollo de ese ser humano que llega de alguna manera para que nosotros guiemos sus primeros pasos. Así es, Ellen. Y bueno, entenderíamos que damos por hecho de alguna forma que ese vínculo está allí, pero en algunos casos, no sé si por un tema hormonal, porque entiendo que bueno, apenas una madre tiene a su bebé, pues se despierta toda la oxitocina, la producción de oxitocina que genera obviamente ese vínculo maternal que parece que nunca se va a romper, pero hay algunos casos donde lamentablemente ese vínculo no está dado por hecho desde el principio. ¿Cómo se puede empezar a generar ese vínculo cuando quizá no contamos de manera biológica o a nivel de instinto o a nivel hormonal con esa cercanía con nuestro hijo? Bueno, como te decía, parte de lo que implica construir una relación es involucrarme y hacer presencia en las necesidades de ese otro que es mi hijo.
entender sus necesidades pasaría por el hecho de entender cuál es su etapa evolutiva, cuáles son esos elementos sobre los cuales me están necesitando de una manera primordial y de qué manera yo voy cubriendo esas necesidades de esa etapa evolutiva. No sería lo mismo, de alguna manera, lo que necesita un adolescente que lo que necesita un bebé recién nacido. Entonces, aun cuando el amor o el afecto en todas sus etapas es un elemento que debe estar presente, o sea, expresiones y manifestaciones de amor y de cariño, hay otros elementos que también son importantes a la hora de establecer una relación, de construir esa relación con él. No se le puede dejar entonces todo el amor, ¿cierto? Ni toda la biología, es decir, porque pensar, como decías, ¿no? Que por el hecho de que ya nació de mi vientre o ya es el padre biológico, ya está sentado por hecho, que ya hay un vínculo fortalecido. No, sí es verdad, hay un vínculo biológico, hay una cosa que digamos, en la mayoría de los casos los padres sienten, que es ese sentido de protección, que es ese sentido de digamos, inclusive de ver en la descendencia como una extensión de su propia vida y de todo lo que pudieran ofrecerle, pero más allá de eso, los hijos necesitan otros aspectos adicionales a solamente el cuidado, alimentación, educación. Y ahí es donde marca la diferencia de si es una relación cercana o no. Has mencionado en varias oportunidades etapas evolutivas. Y bueno, justamente en ese momento, cuando tenemos un bebé recién nacido, quizá tenemos mucha asistencia en ese proceso, en esas primeras etapas, ¿no? de evolución, pero llega un punto en donde caemos como a la deriva y quizá perdemos un poco la noción de cómo seguir en esa crianza a niños pequeños. Ya estaríamos hablando de 4 o 5 años, 4 o 6 años. Recuerdo por lo menos cuando mi hijo tenía 2 años, wow, fue un hito en el lenguaje. Cuando cumplió el año fue un hito también en el hecho de caminar. Cuando cumple los 6 ya es un hito en evolucionar en otros aspectos, y así se va marcando la vida de acuerdo a etapas evolutivas, como tú bien lo dices. ¿Cómo podemos, de acuerdo a cada una de esas etapas? O sea, tenemos que quizá afinar nuestro punto observador para poder identificar en qué etapa está nuestro niño cuando ya no tenemos tanta asistencia como al principio. Bueno, para los padres primerizos yo siempre recomiendo que lean, que de alguna manera asistan, por ejemplo, a cursos prenatales, posteriormente puedan ir a círculos de amigos donde se compartan algunas experiencias, y en los casos donde consideren necesario también la consulta a un psicólogo infantil. Si hay alguna preocupación de lo que ellos leen, de lo que ellos les han contado, en relación a lo que van observando en el desarrollo de su hijo, porque ciertamente cualquier alteración en el desarrollo, los primeros signos de alarma o los primeros indicadores se pueden empezar a observar desde edades muy tempranas en los niños, incluso de bebés. Entonces, ciertamente, siendo papás primerizos, es importante, bueno, como yo también me educo, como yo también me formo, porque si lo dejo todo al instinto, todo a lo que me puede sonar como que va bien o como que no va bien, bueno, puedo tener una aproximación poco objetiva, ¿no? De realmente lo que es esperado. O sea, porque si yo a los 5 meses espero que mi hijo camine y me angustio porque no camina, estoy quizás exacerbando algo que no voy a lograr ver ni por mucho que estimule, porque la verdad es que eso no está maduro, o sea, su cerebro no está maduro, y hay un proceso motor que se tiene que ir dando progresivamente para el logro de la marcha independiente. Entonces, así cada uno de los hitos del desarrollo que se van dando implican una maduración neurológica, implican una maduración emocional e implican unas pautas del entorno que sí allí depende un poco de los papás, de cómo estimular y cómo propiciar que eso se dé. ¿Ok? Claro. Y bueno, Ellen, recuerdo una vez una psicóloga nos comentó, y bueno, esto quizás suena muy rudo, pero tiende a pasar en la vida real y cambia de alguna forma de generación en generación. Pero se dice que supuestamente ningún niño va a llegar a su adultez ileso de alguna herida emocional provocada lamentablemente por sus padres, que son las personas que más se aman pues en la vida de cada niño, de cada adolescente o ya un adulto pues que vivió una situación con sus padres. En el caso de las generaciones millennials, o de la generación millennials específicamente, se dice que es una generación muy del librito, ¿no? A la hora de ir a la crianza y quieren hacer todo perfecto, pero igual eso no pierden el riesgo de alguna forma afectar emocionalmente a sus niños en ese interés de querer hacer lo mejor posible. Una vez que
ya esas heridas emocionales de alguna forma están allí en esa persona, ¿cómo se puede reconstruir esa relación? ¿Cómo se puede volver a tejer ese vínculo que probablemente se haya roto en algún momento de la crianza? Sí, bueno, allí tú has dado un elemento fundamental. Ciertamente somos adultos heridos en algunas áreas de nuestra vida, con una historia y con un momento de donde a nivel social, cultural, pues había un estilo de crianza que por lo general era muy, muy dictatorial, ¿no? Donde el castigo, donde el maltrato físico prevalecía. Esa es la generación de adultos, papás y mamás que tenemos actualmente, que están intentando no repetir esos patrones, pero eso no es tan sencillo. Entonces tú decías, bueno, ¿cómo no afectarlos, ¿no? Cuando los amamos y cuando de alguna manera los hijos forman parte fundamental en la vida de cualquier ser humano porque son uno de sus afectos principales. Bueno, es difícil porque si no hacemos un proceso de revisión personal, de trabajo, de psicoterapia, como adultos, no hemos tenido la oportunidad realmente de mirar a fondo cuáles son las causas de esas heridas, de dónde vienen. Y poder transformar una realidad implica reconocer e identificar qué fue lo que ocurrió o de qué manera se influyó en mí eso que me duele, eso que repito sin no querer repetirlo y que está impactando la vida de mi hijo. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte está el hecho de que puedo cometer un error también de pasar de un polo a otro. Entonces, del polo donde en mi casa yo no podía opinar, donde yo no podía ni voltear porque mi mamá me miraba y me pelaba los ojos y ya yo sabía que era en la espalda, una pela segura, un pellizco, etcétera. Podemos pasar, si no, digamos, queriendo no repetir esa historia, entonces a un libertinaje, a una falta de límites y de disciplina, de poder realmente educar también desde el respeto, dejándolo hacer lo que quiera y pasando por encima de otro. Entonces, ahí ese es un elemento que también genera una herida, porque aunque Exacto. Yo creo que como no lo castigo, como no hay límites, como yo lo dejo ser feliz, digamos, no marco una herida, sí la marco desde la negligencia también de no enseñar y no mostrarle que no todo siempre es de la manera en la que él lo quiere hacer. Así es, y ya hemos visto de entrevista en entrevista cada martes que hablamos generalmente de aspectos psicológicos, esas consecuencias tan negativas que tienen en la vida de los adultos el hecho de no conocer los límites y que lamentablemente no conocieron en la infancia porque simplemente no les enseñaron lo que eran los límites, los propios límites y poder marcarlos a otros. Entonces realmente aprender eso en el momento adecuado es fundamental y creo que es parte del reto de la crianza que todos los padres tenemos hoy en día. Me hiciste recordar hace pocos segundos a eso que se escucha de padres panas. Yo soy una mamá pana, un papá pana. ¿Qué tan bueno es eso de ser mamá pana o papá pana? Porque ahí de alguna forma queriendo asemejar quizá conductas en algunos casos de los chamos, adolescentes o de los niños para no crear esa brecha no tan fuerte entre padre e hijo, entonces me muestro como la mamá pana, pero ¿dónde queda la autoridad? O sea, ¿qué tan bueno es eso de ser los padres panas y dónde queda entonces en este caso la autoridad? Sí, yo más que hablar de autoridad hablaría del rol que a cada uno le toca en la familia. Entonces, si mi rol es de ser mamá y de ser papá, yo evidentemente, aun y cuando tengo una relación cercana, de confianza con mi hijo, donde de alguna manera haya apertura para conversar de todos los temas que el hijo y la madre o el padre considere, eso no me coloca en una igualdad de condiciones. Amiga. No, ni puedo ser su mejor amiga o amigo, ni puedo tampoco creer que él me va a contar cómodamente todo a mí. Si eso ocurre es raro. Algo pasa, ¿no? Que no tenga amigos con los que sí poder ser confidentes, con los que sí poder sentirse, oye, hay una camaradería de iguales, porque pudiera entonces estarse confundiendo los roles, pues si no estamos ejerciendo como papás, sino como panas, entonces allí ahí no estamos cumpliendo con lo que en algún momento también nos toca, que implica ese tema que tú decías de los límites. Y los límites no es solo lo que nosotros establecemos como, hasta aquí puedes llegar, esto no es permitido, la verdad hay que reparar esta falta, sino que los límites también es como nosotros respetamos a nuestros hijos en su derecho a enojarse, en su derecho a decir que no quieren algo y que está bien no querer en algún momento algo de lo que
puede ser negociable porque hay cosas no negociables. Yo siempre digo a los papás, una recomendación clara es que ustedes dos entiendan y se comuniquen como padres qué es negociable y qué no es negociable en la crianza para ustedes. Y si ustedes están alineados en eso, ya digamos en equipo, pueden tener un diálogo con sus hijos. Mira, esto es posible, es factible que lo conversemos y podemos ajustarlo según como a ti te haga sentir mejor, pero esto otro no es negociable. Voy a ponerles un ejemplo. Es decir, no quiero ir más nunca al colegio. Eso no es negociable. No es opción. No es opción. Es decir, que tú te formes, que tú tengas educación, eso no es opcional. Ahora, ¿qué puede ser negociable? Bueno, ver qué está pasando en la realidad de tu colegio, ver si realmente se puede hacer algo más para que estés a gusto, la posibilidad de cambio de colegio, la posibilidad de cambio de excepción, o sea, evaluar opciones. Primero, antes de cualquier cambio, evaluar qué está pasando al interno y luego, bueno, agotar los recursos posibles. Eso es negociable, pero no es negociable que más nunca vas a regresar al colegio. Escucharlo quizá como una alarma, ¿no? Porque también a veces los niños, los adolescentes mencionan ciertas frases que es como ellos pudieran expresar algo y quizá detrás de eso hay bullying o alguna condición que obviamente al chico en cuestión pues no le está gustando. Entonces hay que escudriñar un poquito a ver de qué se trata. En esta fase de la adolescencia, que yo diría que es una de las más fuertes de la crianza, ¿cómo podemos mantener esa brecha generacional no tan distante? ¿Cómo mantener la confianza, esa puerta abierta a la comunicación cuando quizá, bueno, en tanta transformación desde el punto de vista hormonal y muchas otras cosas, los adolescentes tienden a encerrarse en ellos mismos? Bueno, yo trabajo principalmente con niños y adolescentes y uno de los denominadores comunes que yo observo dificulta mucho las relaciones familiares es que aunque tenemos como cierta apertura en comparación con épocas anteriores, todavía seguimos teniendo como padres una idea muy, muy cerrada de que no nos parece bien algo y no validamos lo que el hijo siente. Entonces, con los adolescentes, punto uno, escuchar y validar sus emociones. No significa que tengan razón o que compartamos ese punto de vista. No significa que vamos a ceder al límite, pero invalidar y respetar, descalificar al adolescente nos aleja de poder ayudarlos, de poder construir una relación más eficiente, donde se sigan sintiendo queridos. Una realidad que yo noto es que nuestros adolescentes muchas veces, cuando se marca esa distancia con sus padres, también lo sufren, porque aunque ellos quieren libertad y aunque ellos paradójicamente pareciera como que, bueno, al que supervisen menos, el que más rumbas pueda ir, al que le den más soltura de dinero, el que más tarde pueda llegar. El que más tarde pueda llegar, tiene la felicidad hecha. La verdad es que no, hay muchos adolescentes que se sienten poco importantes para su familia, que se sienten como que, bueno, materialmente podemos tener todo, pero no tenemos esa calidez familiar. Así es, y bueno, uno de los temas quizá más difíciles en ocasiones de conversar justamente en esta etapa, como dijimos, la adolescencia, el tema de la sexualidad. ¿Cómo recomendarías a todos aquellos escucha que están allí conectados a nuestro programa, cómo pueden conversar sobre este tema con sus chicos adolescentes? Bueno, es un tema sobre el cual todavía tenemos muchos tabús. Hemos tenido más apertura, pero sigue siendo muy difícil para algunos papás tocar este tema. Esto no puede empezar en la adolescencia. Realmente trabajar lo que es la psicoeducación y lo que es el manejo del tema de la sexualidad debe empezar desde edades muy tempranas, desde el que el niño ya empieza a tener un reconocimiento de su esquema corporal y empezamos a decirle cómo se le llaman sus partes íntimas y empezamos también a dejar claro cuál es la parte pública y privada de su cuerpo, es decir, qué mostramos, qué no mostramos, que permitimos que otros puedan tener acercamiento, es decir, una persona nos puede abrazar o nos puede dar un beso en el cachete o en la mejilla, pero qué cosas no podemos permitir que otro haga con nuestro cuerpo, es decir, no me pueden tocar mis partes privadas, si yo no quiero dar un beso no me pueden obligar o un abrazo, o sea, cuáles son las alternativas para saludar y ser corteses y cordiales. Ahí también estamos hablando de los límites, nuevamente. Ahí estamos hablando de límites y estamos hablando de educación sexual, porque la prevención del abuso sexual viene desde edad muy temprana. Entonces, saber decir que no, algo que no se quiere hacer. Exactamente. ¿Cierto? Luego, bueno, el tema de cuál es mi sexo, o sea, soy hombre, soy mujer, qué características tengo diferentes al otro.
De hecho, en los preescolares pasa mucho esa curiosidad por mirar que el otro es distinto a mí cuando van al baño en algún momento, pero es una cosa muy inocente desde el descubrimiento. Luego, obviamente ya pueden empezar a ver como un periodo donde, bueno, ya entiendo que el tema de ser niño o de ser niña puede implicar que, mira, los niños y las niñas pueden, cuando sean adultos, tener relaciones de pareja, así como papá y como mamá. Entonces, bueno, ahí podemos empezar a introducir cómo se relaciona una pareja sanamente. Ven en sus padres las expresiones de afecto saludables, respetuosas, y ya vamos marcando un modelaje en la educación sexual. Ya cuando venimos con un adolescente que trae esta base, es mucho más sencillo que podamos abrir otros temas, como el tema de la identidad de género, como, o sea, la orientación sexual, como el tema de lo que son las relaciones sexuales o la intimidad en una pareja, lo que es el tema de el cuidado y la prevención tanto del embarazo como de las enfermedades de transmisión sexual, y cualquier otro aspecto que sean dudas sobre lo que este tema pueda generar. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestros adolescentes tienen una realidad complejísima hoy día, porque el bombardeo a nivel de tecnología, a nivel de las redes sociales, a nivel de lo que los influencers inclusive están dando como referencia, para ellos está generando un impacto, porque es lo que no escuchan de los padres, digamos, dicho de otra manera, es la educación que no han recibido de ese tema versus por el tabú que mencionabas. Claro, por el tabú, versus lo que dicen estas redes y estos influencers, que es lo ideal o que es lo que ellos están haciendo, y es cool, es chévere. Entonces tenemos una confrontación porque, bueno, me han llegado casos últimamente a la consulta con relación a este tema, que termina siendo más una moda muchas veces, el cómo los adolescentes están mirando la sexualidad y todo lo que incluso con relación a la orientación sexual se da, la crisis que ellos atraviesan en la adolescencia, más que realmente un proceso que ellos estén viviendo porque les toque ya en su etapa ir haciéndose preguntas. Bueno, un tema súper extenso y súper interesante, que creo que vamos a tener que agendarlo para una próxima entrevista, porque realmente, como tú bien lo dices, se genera en algunos casos hasta mucha confusión por la comparación que se tiene con hoy en día la información que se promueve en las redes sociales, y que probablemente están un poco alejadas también de la realidad de los hogares, porque no se conversa por el tabú que conversabas anteriormente. Pero bueno, un tema de verdad súper interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy acá a Marcar la Pauta. Para cerrar, última sugerencia que le puedas hacer a nuestra audiencia para construir relaciones sanas con sus hijos. Última sugerencia, diría, tratemos de involucrarnos en sus realidades. Definitivamente, el poder saber qué le gusta a nuestros hijos, en qué temas andan, quiénes son su círculo de amigos con los que se encuentran, nos va a permitir tener temas de conversación con ellos, y tener temas de conversación va a generar un acercamiento. Si no tenemos temas, si nos aislamos en nuestros teléfonos, si no sabemos qué le gusta a nuestros hijos, si vamos a un restaurante o estamos en la casa y cada uno está separado, distanciado, cada quien en su dispositivo. En su dispositivo, la verdad estamos en presencia pero desconectados. Entonces es fundamental involucrarnos en sus realidades, respetuosamente, digamos, entendiendo que un adolescente tampoco le va a gustar que su mamá y que su papá estén todo y los va a sentir metiche más bien, ¿no? Pero con respeto sí poder acercarnos a su mundo, a sus realidades. Bueno, Ellen, muchísimas gracias. Estuve conversando la tarde de hoy con Ellen Pérez, psicólogo egresada de la Universidad Central de Venezuela, con más de 16 años de ejercicio profesional. Y bueno, aquí vemos la importancia de generar esos vínculos cercanos con nuestros hijos y reconectarnos realmente, más de estar desconectados cada uno por su lado, como dijimos, cada uno en una mesa con dispositivos diferentes y con las caras viendo para otro lado. Es importante construir esta relación día a día. ¿Nos compartes tus redes sociales? Sí, Ellen R. Pérez, @gmail.com, y ese es mi correo, y también así me consiguen en Instagram, y el Centro de Desarrollo Psicoeducativo CEDEPSICA. También allí estamos, un equipo multidisciplinario para apoyar, acompañar en todas las etapas y de alguna manera en diferentes áreas del desarrollo de los pequeños. Muchísimas gracias, Ellen. Feliz tarde. Gracias a ti. Vamos a ver un corte musical. Este contenido llega a ustedes gracias a Grupo JL.
salud y bienestar, propósito que nos mueve.